Hola gente, antes de comenzar este video, sí quisiera decir que me tomó bastante tiempo hacerlo, una investigación bastante grande de mi parte y creo que es un tema también bastante grande y que quizá me sobrepasa un poco, pero aquí se los traigo. Ojalá sea de su agrado. Sudo, el comando que cambió a Linux. En el corazón de Linux hay un comando mítico, 4 letras que separan a los novatos de los gurús. Pero, ¿sabías que su historia real es más fascinante que cualquier mito? Antes de sudo, los sysadmin compartían la contraseña de root, algo realmente peligroso y que hoy en día ningún veterano de Linux se plantearía. La solución nació en Sony Buffalo, en la universidad local de dos mentes brillantes, Bob Coggeshall y Cliff Spencer. Como decía antes, en los inicios de Unix, compartir la contraseña de root era una práctica común, hasta que estos dos administradores se dieron cuenta del riesgo. Pero antes, hablemos de qué es sudo. Sudo proviene de la unión de dos frases, su y do. Su, que significa switch user, para cambiar de usuario, normalmente a superusuario, y do, que significa hacer en inglés, es decir, la acción que se ejecutaría como otro usuario, Entonces, como switch es cambiar de usuario, o sea, SU es switch user, pero en la mayoría de casos es para cambiar a superusuario, se le denomina super user do o hacer superusuario. De ahí las siglas sudo. En resumen, sudo significa super user do y es una herramienta del sistema que permite a los usuarios especificados en el archivo de configuración etc sudoers la ejecución de comandos con los privilegios de otro usuario, incluido root sobre todo, es decir, un usuario privilegiado. En etc sudoers se especifica quién está autorizado a hacer qué con los privilegios de quién. De hecho, la finalidad de sudo es reemplazar a su. No voy a profundizar mucho en esto, sobre todo porque hay gente con más conocimiento y capacidad, pero les diré que si quieren conocer acerca de este comando, pueden consultar los enlaces que dejaré en la descripción de este video, donde además de páginas web y documentos, incluyo algunos videos de los canales de Last Dragon y La Chica de Sistemas, personas con amplios conocimientos sobre el tema y además con excelentes canales de YouTube. Por defecto, sudo requiere que los usuarios se identifiquen con su propia clave de acceso. Una vez identificado correctamente, el usuario podrá utilizar nuevamente sudo sin necesidad de una nueva identificación durante un periodo temporal determinado en etc sudoers. Por defecto, son 5 minutos. Prácticamente sudo permitió una de las bases de la seguridad de Linux, un sistema multiusuarios. La sintaxis básica de la orden sudo es sudo más la opción y comando. La secuencia de la ejecución de un comando vía sudo sin opciones sería la siguiente. Por ejemplo, en Arch, sudo pacman -u, o también en Debian, sudo apt update, por poner un ejemplo. Pero volvamos a los inicios de sudo. Su historia se remonta al año 1980, en los albores de Unix, cuando fue desarrollado por Bob Coggeshall y Cliff Spencer en el Departamento de Ciencias de la Computación de la Sony Buffalo, en Nueva York. Usaban computadoras PDP-11 pleca 70 corriendo BSD 4.1.1. Como los administradores de sistemas compartían la contraseña de root para tareas de mantenimiento y eran aproximadamente 20 personas,
Esto generaba dos graves riesgos. Falta de auditoría. Era imposible rastrear quién ejecutaba comandos críticos. Seguridad comprometida. Si un administrador dejaba el equipo, debían cambiar la contraseña de root para todos. Se dice que todo comenzó en una tarde de 1980 durante una sesión de mantenimiento del servidor compartido. Cliff Spencer accidentalmente ejecutó rm-rf pleca tpm asterisco estando como root, pero se equivocó de directorio y borró datos críticos. Bob Kogeshall comentó: necesitamos algo que nos permita dar permisos temporales sin regalar la llave maestra. Básicamente, la pregunta que se formularon fue: ¿cómo permitir a los usuarios ejecutar tareas críticas sin compartir la contraseña de root? La respuesta que ahora todos conocemos fue sudo. 4 letras que prácticamente otorgan poder casi absoluto sobre un sistema operativo. Aquellos administradores de BSD y Unix encontraron una solución brillante: ejecutar comandos privilegiados sin comprometer la seguridad del sistema. En otras palabras, con sudo, un usuario autorizado puede ejecutar comandos del sistema como si fuera root, sin iniciar sesión como root. Cuando crearon una base rudimentaria de sudo, hicieron una prueba. La anécdota, que puede ser real o no, dice que como en una prueba de fuego, Kogeshall le dio acceso sudo a Spencer solo para comandos de backup. Spencer intentó ejecutar sudo rm all logs asterisco, pero recibió: Cliff is not allowed to run rm on this host. Command logged. Se dice que Cliff, conocido por su habilidad y rapidez, se sentó y escribió la primera versión de sudo en un solo fin de semana. La leyenda dice que fue increíblemente conciso, escribiendo alrededor de 200 líneas de código en lenguaje C. La innovación clave en gran medida fue la creación del archivo de configuración etc-sudoers, donde se podían escribir las reglas para los usuarios que usarían sudo. ¿Verdad o mito? Sudo llegó para quedarse. Ahora hablemos de dónde y cómo vino la popularidad de sudo en Linux. Hay un viejo adagio que reza que todo tiempo pasado siempre fue mejor. Bueno, en 2004 Ubuntu fue lanzado con una nueva filosofía: seguridad y simplicidad. Ubuntu tuvo éxito casi espontáneo. Una de las claves fue su agresiva y valiente campaña de marketing, creando ISOs y regalándolas en CDs a todo el que lo pidiera, así como en escuelas y universidades. Pero otro motivo de su éxito fue eliminar el acceso root por defecto y usar sudo para prácticamente todo. El señor Mark Shuttleworth y su equipo decidieron que el usuario final no necesitaba saber nada de contraseñas de root, y esto además ayudaría a mantener la seguridad del sistema. De hecho, esto redujo errores, facilitó la administración y creó un rastro auditable de todo lo que se hacía con privilegios elevados. Dicho rastro lo podemos encontrar en el archivo de logs var log out.log, pero acá les voy a dejar una tabla con varias distribuciones populares, porque dependiendo de la distribución, el archivo donde se guardan dichos logs puede cambiar. Sudo puede registrar los intentos de acceso exitosos y fallidos, así como los errores en syslog. En este archivo que mencioné, var log au.log, todo queda registrado. Nada, absolutamente nada pasa desapercibido. Ubuntu no creó sudo, como ya hemos demostrado. De hecho, este ya tenía más de 3 décadas de existir, pero lo convirtió en un estándar. Pronto otras distribuciones lo adoptaron como modelo. Ojalá actualmente hubiera más decisiones así de buenas de parte de la compañía, pero
La contribución ahí está, no puede negarse y fue enorme. El resto es historia. El cambio de paradigma fue tal que hoy el 90% de usuarios de Linux usan sudo como norma. Lo que empezó como una herramienta para evitar compartir contraseñas, hoy es un pilar de la administración moderna en sistemas Linux. Sin embargo, usar sudo con cuidado es parte del arte de administrar sistemas. Con un gran poder viene una gran responsabilidad. Por supuesto que el sistema puede romperse aún usando sudo. Seguramente si eres usuario de Linux, has oído en más de una ocasión que no es correcto usar sudo su. Pero te has preguntado por qué, o te lo han dicho y la respuesta no fue convincente. Bueno, analicemos un poco por qué no es correcto usar sudo su. En primer lugar, va contra la misma naturaleza de sudo. La idea de sudo es reemplazar su, pero de una forma más controlada. Dicho de otra manera, ejecutar comandos como root, pero sin riesgo de dañar el sistema, con un control sobre los riesgos. Al hacer sudo su, estamos rompiendo el principio de mínimo privilegio que nos regala sudo. Sudo fue diseñado para ejecutar comandos específicos con privilegios. Sudo su te da una sesión completa de root, prácticamente poder ilimitado, aumentando el riesgo de errores catastróficos como el RM-RF, vulnerabilidades, si la terminal es comprometida, etc. Otro problema es que eliminamos el control y la auditoría que teníamos solo con sudo. Sudo su anula las restricciones del archivo sudoers y al ejecutar sudo su prácticamente eres root. Es un sinsentido. Con sudo se registra quién, cuándo y qué comando se ejecutó en bark logout.log, por poner un ejemplo, o su equivalente para cada distribución. Con sudo su solo se registra el inicio de sesión y los comandos posteriores son invisibles en los logs. Si quieres comprenderlo mejor, te dejo en la descripción un video del amigo Last Dragon sobre el tema. Ahora, para editar sudo, lo mejor es usar vsudo. El archivo etc sudoers no es solo un archivo cualquiera. Entonces usar vsudo es una recomendación, casi una obligación de seguridad en Linux. ¿Cómo surgió vsudo? Los creadores de sudo, Kogeschal y Spencer en Sony Buffalo en 1980, también incluyeron vsudo desde las primeras versiones. Sabían que un archivo de configuración tan crítico debía protegerse contra errores humanos y conflictos. ¿Por qué usar vsudo? Punto por punto. 1. Previene errores de sintaxis que bloquean el acceso a sudo. El archivo sudoers tiene una sintaxis estricta. Un error mínimo, como una coma faltante, un espacio extra, una línea mal formada, puede invalidar todo el archivo. En consecuencia, todos los usuarios, incluido root temporalmente, perderían acceso a sudo. Tendrías que arreglarlo desde un modo de rescate. Con vsudo se verifica la sintaxis antes de guardar. Si hay errores, muestra un mensaje claro y pregunta si quieres corregirlo o descartar cambios. 2. Bloqueo de archivo para evitar ediciones simultáneas. Si 2 o más administradores editan etc sudoers al mismo tiempo, con nano o con vino, lo que sea, los cambios de uno se sobreescribirán sobre los del otro. vsudo usa un mecanismo de bloqueo, etc sudoers tmp.log, y si el archivo ya está siendo editado, muestra algo como etc sudoers bossy, try again later. 3. Cumple con permisos y ownership seguros. Si editas manualmente con sudo, ya sea por ejemplo con nano, sudo nano etc sudoers, podrías cambiar accidentalmente los permisos, por ejemplo un chmod 777, o modificar el ownership, por ejemplo hacer un show usuario usuario. Sudo rechazará ejecutarse en vsudo si los permisos no son
0440 o el onware no es root. En cambio, con vsudo se abre una copia temporal con permisos y onware sheet correctos, y al guardar, la copia reemplaza al original manteniendo los atributos seguros. 4. Respeta el editor de texto configurado. Aquí hay bastante flexibilidad. vsudo usa el editor definido en $editor o $sudo-editor. Si prefieres nano o bin, puedes ejecutar sudo editor igual nano vsudo, y con esto estarías usando nano. O si quieres usar bin, sudo editor igual vsudo. Y bueno, si no se define, pues usará el editor por defecto, normalmente vi. ¿Qué pasa si lo editas manualmente? Si cometes un error de sintaxis, pierdes acceso a sudo y quizás al servidor. Si otro administrador edita al mismo tiempo, se perderán tus cambios. Si alteras permisos, sudo dejará de funcionar hasta que repares en modo rescate. En conclusión, usar vsudo es como tener un escudo al editar etc-sudoers, que te protege de ti mismo, de errores técnicos y de otros administradores. Sudo vsudo es un comando bastante seguro siempre. Relacionado a esto, te dejo en la descripción un corto video de la chica de sistemas que ilustra de una mejor manera y muy didáctica y entretenida, además de con conocimiento de sobra, todo esto que he tratado de explicar. Por acá les dejo un pequeño flujograma que hice donde pues muestro cómo es el funcionamiento de vsudo. Para finalizar, voy a mostrar un pequeño fragmento de una entrevista que hicieron a uno de los creadores de sudo. He hecho una labor bastante periodística encontrando y buscando fuentes, imágenes, algo acerca de estos sujetos, porque a pesar de la gran herramienta que crearon, lo hicieron sin ningún interés, lo compartieron como software libre y poco se sabe de ellos. Encontré esta entrevista realmente con gran esfuerzo, buscando por mucho tiempo. Encontré al menos 3 fotografías de uno de ellos y del otro solamente una fotografía en sus perfiles de LinkedIn y poco más. No hay fotos de ellos cuando fueron jóvenes, no hay más anécdota que la que vas a ver en ese video, que también lo voy a dejar en la descripción del canal. Y bueno, lo dejo por aquí, un extracto de un par de minutos y luego continuamos. My name is Bob Cogshall, and I have been doing Unix for a long time. I think that's... understanding is you've got a background with some very important pieces of Unix, or a very important piece of Unix that all of us... It's called sudo, S-U-D-O. And so the origin of the command was that in about 1981, I was a freshly graduated student from the State University in New York at Buffalo. And the computer science department hired me to be a computer technician. Computer science department got their brand new machine they were very proud of. It was a DEC VAX 11750. And this was a huge amount of money for the computer science department to spend, and it was like the crown jewel, and I kept it in an air-conditioned room, and they all computer science professors wanting to use it and doing all sorts of things with it, and the first thing they wanted was the root password. And so we had 20 people that wanted the root password, and we were thinking, this is probably a bad idea. So I pondered on the problem with a while, and I was learning as much as I could about the machine. And I had another friend who just loved to do stuff, whether he was getting paid or not, and he had heard that the computer science department had gotten a VAX 11750, and it was the coolest thing on earth. And he said, Bob, can you
can you let me in to get at the vax? And I said, okay, fine. I let him in, and a little bit of time went on, and he was like, he learned very quickly. He was learning software development much faster than that. I need to give me something to do, so I had this problem of the root password, and so I thought, well, okay, Cliff, we need a program. We need a little program, command line that gives people root permission on a per command basis, and I think you're gonna write a C program, and you're gonna have to do a set UID root, and that's all I know about it. I saw it in the man page, and so a couple of weeks went by, and he wrote the program, and he showed it to me. He said, "Oh, it's really cool, and it really works. Hey, yes, this is exactly what I wanted." And there was actually a few. It went through, and then the command it replaced was SU G. I typed it. And said, okay, sudo is do a super user thing. That's what it meant on the man page. That's what was the title of it. So that's how it happened. So I was open source before open source. Oh yes, where right. You just posted it before it's a paradigm. Yes, I think at least the act of propagating it occurred somewhere in the late 80s, early 90s, where the act of open sourcing was to post it to Usenet. And so they posted to Usenet, and other people took it, and people who had Berkeley Unix machines, running BSD, it would just compile and run. And then other people, it got into other distributions. It would make it into an OS distribution. And then that's how it propagated. And then later on, of course, Linux came into vogue, and it got put into Linux. Yeah. Bien, para finalizar, mi pequeña reflexión es que sin Bob y Cliff, sudo no existiría. Sin BSD, no hubiera sido posible su creación. Sin Ubuntu sería un comando oscuro y poco conocido. Y hoy es el gran ecualizador que da poder a los usuarios sin darles la llave del reino. Así que la próxima vez que uses sudo, recuerda, detrás hay más de 40 años de historia y una filosofía. El poder debe contenerse y auditarse. Gracias por quedarte hasta el final de este video y larga vida al software libre.